Voy a contarles todo sobre María Eulalia Terranova, una joven, hermosa mujer que, a sus 19 años, exactamente el 20 de agosto de 1914, se convirtió en la esposa del mismísimo diablo. Cuando escuché su historia, hace tiempo ya, pensé que se trataba de una simple leyenda de pueblo. Tradiciones orales que todos conocían en las cercanías de Montes, una próspera pero pequeña ciudad ya desaparecida de América, cuya ubicación me reservo para evitar que algunas brujas con ansias de poder se trasladen hasta allí con la esperanza de invocar al maligno. Todo cambió cuando supe que Mae Terranova, como todos la conocían por aquel entonces, había escrito un diario íntimo que estaba en poder de Roger Constantini, un coleccionista privado de Buenos Aires, en el sótano de la vieja librería de Ávila de esa ciudad. No estaba dispuesto a venderlo, ni a autorizar su reproducción, pero accedió con generosidad a mi intención de leerlo y me permitió tomar las notas de los acontecimientos más importantes allí descritos de puño y letra de la esposa del diablo. Dejen todo lo que están haciendo y presten atención a esta oportunidad única. Voy a leerles el día de hoy, con mi voz y el permiso de Dios, el contenido de ese diario íntimo. Del diario de Mae Terranova, página 65, 30 de enero de 1913. Hay sentimientos que no esperaba conocer en esta vida. Nunca había imaginado que a los 14 años mi padre me obligara a casarme con su compañero de armas, Teodoro Perkins. Ese viejo asqueroso. Jamás consumamos el matrimonio. El hombre simplemente no podía. Era demasiado mayor, pero su sola presencia y mostrarme en sociedad del brazo con él, como si fuera un objeto, hacían crecer un sentir espantoso en mí. Su voz era áspera y me daba jaqueca. Cuando decía, ven a mi lado, mi fina muñequita de porcelana, simplemente deseaba que muriera. Por primera vez odié a alguien, pero el odio había muerto con él cuando cumplí 16. Recé mucho, sí, no lo niego. Había rezado como me enseñó Pascuala, la mulata que cocina en la casa. Sacrifiqué una gallina y prendimos fuego a unos pelos del anciano, los que habían quedado en el peine. Ella sabía esas plegarias antiguas y los rituales correctos, así que oré para que el barco, que lo traía de regreso desde Europa, se hundiera hasta el fondo del océano. Confieso que no le recé solo a Dios. Sea como sea, alguien me escuchó. Le hicimos un entierro simbólico, porque su cuerpo estaba alimentando tiburones o flotando boca abajo. Me lo imaginaba así en los sueños y yo me reía de felicidad porque sus manos repugnantes eran devoradas por peces con dientes feos como los suyos. En el féretro pusimos el sable que usó en el ejército para masacrar a los indios del sur y su abrigo preferido. Los escupí en secreto antes de fingir una lágrima. Sin embargo, el odio no tardó en crecer dentro de mí otra vez. No puedo creer que haya gente tan imbécil en el mundo. Me encantan los proyectores de cine y tenía dinero. Teodoro me dejó malos recuerdos, pero toneladas de plata y propiedades. Entonces compré esas maravillas de la tecnología. El pueblo estaba fascinado. Por primera vez, Montes se convirtió en una llama de la cultura. Pese a ser conocida como la hermosa viuda de Perkins, al recuperar mi nombre y apellido, el carro de cine se llamaba como yo, Mae Terranova.
Pero todo se arruinó la semana pasada por culpa del estúpido del Papa Pío X. Llegó hace unos días la noticia proveniente de Roma, el 13 de enero. Al viejo italiano no se le ocurrió mejor idea que prohibir los filmes que contengan imágenes religiosas. Tampoco deja que proyectemos películas en la iglesia. Dicen que son obras del demonio. Así que Pedro y su esposa Alicia, los más santurrones del pueblo, organizaron una marcha de antorchas y quemaron el granero que usaba como depósito. Los proyectores ardieron. Mis amados caballos, Rómulo y Remo, murieron también. ¿Qué hice? Gallina y unos pelos que encontré en la casa del matrimonio en un cepillo. Entré durante la misa del domingo y nadie me vio. Recé otra vez, fuerte y a los gritos, a quien quiera oírme. Esta mañana el hijo de Pedro y Alicia murió de fiebre. Se llamaba Tomás. Me dijeron que el cuerpito del nene tenía la boca abierta y la lengua de fuera. ¿Sabrá Pío X que alguien escucha mis rezos? ¿Que todo aquel al que odio muere? Del diario de Mae Terranova, página 84. 1 de diciembre de 1913. Acabo de llegar a Montes. Regresé desde la capital. Fui invitada a la inauguración del subterráneo. Quedé maravillada. Pero si escribo esta página no es por la estación digna de las grandes ciudades de Europa que construyeron en Plaza de Mayo. Es por un hombre. Y lejos está de ser ese simpático teniente Ayala que me pretende. Entre los ilustres caballeros que había en las profundidades del andén subterráneo, distinguí a uno en particular. Tal vez era por su sombrero, ligeramente más ancho y refinado que el de moda en estos días. Él me miraba también. Se acercó entre la multitud. Todos se abrían a su paso. Ahí lo vi bien. A barba tupida y en punta, el ángulo de sus cejas, la altura y la fortaleza de sus hombros anchos hacen que me ruborice por completo. Se presenta diciendo: «Usted es la dama que me habla a veces». En sus oraciones, espero haberla complacido con su marido y con el niño Tomás. Quedé absorta. Pero fui enseñada a mantener la compostura en sociedad y además los ojos del extraño me tranquilizan. Son claros como las playas que visité de niña cuando fui a las plantaciones, que tenía a mi abuelo en el norte. Y el perfume. Le extendí la mano con miedo. ¿O no? No, no era miedo. Era diferente, algo distinto. ¿Esto es el amor?, le dije. Soy Mae Terranova. Encantada. Pero dígame su nombre, ya que ha pretendido ser digno de mis oraciones. Se abrió el saco de corte inglés, negro y elegante. Tomó una tarjeta del bolsillo interior, blanca. Lo único que decía en letras negras, bien en el centro, era: el fiscal. Sonreí. Sonrió. Me saludó con una reverencia diciéndome «Mademoiselle», con perfecto acento francés, y las luces se apagaron dejándonos a oscuras durante un segundo. Al volver la iluminación, ese hombre ya no estaba. De no ser por la tarjeta diría que fue un sueño. Pero la tengo aquí y conserva su aroma. Del diario de Mae Terranova, página 92, 15 de enero de 1914. Mi padre ha fallecido. No lo odiaba. Tampoco lo quería demasiado.
Los militares suelen ser distantes, pero no mi teniente Ayala que me acompañó en el funeral. Lo tomé del brazo al caminar y vi que infló el pecho de felicidad. Papá me dejó de herencia las tierras del norte y la fundición de metales. Era muy respetado en Montes. El cementerio estaba colmado de gente. Cuando el obispo se marchó lo vi, desde los árboles altos, con un hermoso sombrero ladeado. El fiscal viene caminando a mi encuentro, vestido de riguroso negro para la ocasión. La gente se abre a su paso y el perfume llega primero. Me ruborizo otra vez. El teniente que está a mi lado lo mira como si fuera una amenaza para su felicidad. El tiempo se congela a nuestro alrededor y todas las personas quedan inmóviles. Mi hombre misterioso dice: «Te prohíbo que le hables». Sorprendida y ofuscada, le contesto: «Ningún simple hombre nunca va a volver a darme órdenes o prohibirme jamás cosa alguna». Se ríe y contesta: «Menos mal que no soy ni simple ni un hombre. Estoy por encima de todo eso. Entonces, tranquila, la orden no era para usted, mi señora». Me gusta cómo piensa y lo que su corazón siente. Eso me trajo hasta aquí. Sus deseos expresados en los rezos que suele hacer, siempre los escucho y encuentro un hermoso reparo al hastío que su especie me produce. Cuando doy respuesta a lo que usted solicita, lejos de mí está el deseo de cambiarla. El tiempo se reanuda y todos vuelven a la normalidad. Todos menos el teniente Ayala, que quiere decirme algo. Pero la voz no le sale. Tose y carraspea hasta ahogarse, pero no puede hablar. Se retira casi a las corridas con una mano levantada pidiendo ayuda. El misterioso hombre dijo: «Voy a viajar un tiempo para atender asuntos importantes. Concluirá mi gira a finales de junio, cuando visite Sarajevo. Luego vendré a verla. Pero hágame saber sus deseos si me necesita con desesperación. No deje de pensar en mí». No eran riquezas o poder lo que me motiva a mi fuerte atracción hacia él. La vanidad sin duda estaba presente. Había elegido satisfacerme. A mí, entre millones de mortales. ¿Tengo dudas? No, ninguna. Sé que se trata de alguien capaz de cegar una vida sin más miramientos que complacer mis ansias de revancha contra aquellos infames que desafían lo que deseo. Sé que no es humano. Tengo miedo de decir el diablo. A lo mejor no le gusta ese título. Por eso se hace llamar el fiscal. Pero antes de despedirlo quise probarlo. Así que lo pensé con fuerzas. Esa frase que mirando a sus ojos transparentes pronuncié en mi cabeza: «Escúchame, diablo. Me casaría contigo en el momento en que me lo pidas». Sonrió mientras tomaba mi mano y dijo: «Entonces confía en mí. Y no tema cuando llegue mi regalo de compromiso, mademoiselle». Al pronunciar esa última palabra, el viento levantó las millones de hojas del álamo plateado que dormían sobre los pastos, cubriéndonos por completo. Bajo esa hermosa cúpula de naturaleza muerta que impedía las miradas indiscretas, nos besamos con pasión. Cuando nuestros labios se separaron, ya no estaba. Las salidas dramáticas que hace me dan esperanza. ¿Podrá aparecer de igual modo si le rezo? Del diario de Mae Terranova, página 132.
25 de mayo de 1914. Mi regalo de compromiso llegó la semana pasada en la noche. Ingresó por una ventana, sin moño ni tarjeta. Había oído rumores de otros pueblos que hablaban del gato grande, merodeando el noviciado. Otros decían que había un león de montaña cruzando la pampa de los árboles ladeados. ¿Cómo sabía mi fiscal que iba a ser tan necesaria su presencia después del incidente del teniente? Mi regalo es un puma, macho, enorme, musculoso y de muy mal temperamento. Se queda a mis pies o en los jardines espantando a todos los vecinos que intentan entrar a la casa. Obedece mis pensamientos. No hace falta que pronuncie palabra alguna. El teniente Ayala resultó muy poco caballero y me acusó de hechicera. Como no puede hablar, anotó la palabra bruja muchas veces y describió por carta que yo tenía una relación con el diablo. Su correspondencia llegó hasta el Papa Pío X. Ese bastardo entrometido otra vez, que se interesó por el caso personalmente y anticipó que una partida de cardenales vendría a visitarme. Eso nunca es bueno en los ánimos de la gente de Montes que, a falta de un objetivo mejor, comenzaron a culparme de todas sus desgracias. La mala cosecha empeoró todo. Así que algunos incautos, queriendo congraciarse con su santidad, se metieron en mis tierras con piedras, palos, antorchas y malas intenciones. Todos se fueron marcados por Leopoldo. Así lo bautizó la mulata Pascuala. Algunos tenían la espalda abierta por las garras desde los hombros hasta la cintura. Los gritos eran espeluznantes. Debieron pensarlo antes, ¿no? Cuando despierto en la noche siempre me está mirando. Los ojos brillan en la completa oscuridad. ¿Me verá mi amado a través de su regalo? ¿Puede contemplarme? Quiero creer que sí. Me siento más protegida y a la vez deseada. Ya quiero que llegue la fecha marcada y regrese de Sarajevo, su último destino. Pascuala tiene conocimientos. Dijo que hay tradiciones entre los indios que cabalgan los llanos en malón. Me habló de una región desértica que evitan siempre. Aunque vengan huyendo, jamás pasan por allí para evitar encontrarse con el mal. Ella cree que mi fiscal es Huecubú o Hualichu, como lo llaman los salvajes al infernal. Ella se ríe y me apoda la engualichada, porque estoy enamorada de él. Me dice que luego de la boda voy a ser la reina de Huecubú, o país del diablo. Pero no todos son destellos de felicidad en sus ojos oscuros e intensos. Conozco a Pascuala y puedo saber si algo la preocupa. Se pone seria, me pide permiso para hablar libremente y luego hacer un círculo con sal a nuestro alrededor. Me cuenta que el diablo ya ha tenido otras esposas entre las mortales, que las enamora y luego, cuando la belleza se les va con el paso de los años, ya no las visita. Sus esposas enloquecen y comienzan a reunirse en el bosque, todas juntas a rezarle. Desean en su alma y su corazón encontrarse una vez más con él, ser amadas de nuevo. Y así los rezos dejan lugar a los rituales más fuertes para llamar su atención. Son las que roban niños para ofrecérselos en sacrificio o untarse con su sangre con la esperanza de rejuvenecer. Dice que no son solo leyendas, pero se repiten en todas las culturas, tanto en América y Europa o en tierras lejanas y poco conocidas. Leopoldo entra en la cocina y no puede pasar el círculo de sal que hizo Pascuala. Ella me dice que no puede escucharnos, pero igual elijo dar por terminada esta conversación. No
me siento cómoda imaginándome arrugada y anciana bailando desnuda entre los álamos mientras espero que mi amado se digne aparecer. Prefiero morir. Del diario de Mae Terranova, página 140. 15 de agosto de 1914. Llegan noticias de Sarajevo, pero mi amado no se ha presentado aún. Las trajeron los 3 cardenales y un sacerdote que envió el Papa Pío X a Montes. Dicen que el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero de la corona austrohúngara, y de su esposa, la archiduquesa Sofía, se produjo el 28 de junio pasado y va a provocar una gran guerra. Un infierno en la tierra, así la llamaron. Llegaron a mi casa ayer y los soldados que los escoltaban mataron a Leopoldo. El animal había salido a su encuentro y destrozó a 2 oficiales. Pero la culpa es mía. Le pedí que no los ataque más y obedeció. Me encierran bajo custodia. El sacerdote es el único que me trae agua. Los cardenales lo amonestan por mostrarme compasión. A ellos no les importó cuánto supliqué. Cada noche ingresan a rezar por mi alma y tratan de exorcizarme. Lo único que me posee es un amor incondicional al fiscal. Les grito que paren, pero no me escuchan. Se los dije en nuestro idioma y también en francés, latín e italiano. No sabía que podía hablar tantas lenguas. Cuando rezan en voz alta siento que me queman por dentro. Descubrí que algunos muebles me hacen caso y arrojé con mi mente una pequeña mesa sobre la cabeza del religioso más anciano. Le hice un corte profundo. Huyeron y cerraron la puerta. Les grité: «Él vendrá a liberarme, Él vendrá a liberarme». Por la ventana veo que todo Montes está rodeando mi propiedad. La gente no se mueve. Tengo miedo que los cardenales den la orden y quemen mi casa con todo. Los odio. Mis ojos se encienden en rojo cuando lo digo. Los odio. Vendrá a rescatarme. Del diario de Mae Terranova, página 145, 21 de agosto de 1914. Ayer me casé con mi amado. Su entrada a Montes fue épica. Un malón de indios, cerca de 90 con lanzas y caballos veloces, atacó el pueblo. Incendiaron, asesinaron y se llevaron a las mujeres. Solo se salvaron unos 40 vecinos que ingresaron a refugiarse a la casa. Los salvajes se niegan a entrar a la propiedad. «Gualichu», gritaron una y otra vez, pero se fueron galopando a través de los árboles con el botín conseguido. Cuando la estela de polvo bajó, lo vimos. Caminando hacia la casa venía el fiscal. Sombrero, barba, exactamente igual. Trae botas con espuelas de plata que brillan a la luz del sol. Los soldados que salen a su encuentro se detienen ante él. Por la ventana veo que les habla. No escucho sus palabras, pero está claro que no está feliz. 2 de los oficiales disparan sus armas contra los otros. Luego las dejan tiradas y agarran las antorchas que hay en el suelo, las que los vecinos masacrados por el malón tenían preparadas para quemarme. Las prenden y se dirigen a las casas vecinas. Adentro se escuchan los gritos y más gritos de terror desesperados a medida que mi amado sube las escaleras para venir a rescatarme. Cuando entró nos besamos. Me tomó entre sus brazos fuertes y me sacó en andas de la casa. Me pidió que cierre los ojos, pero hice trampa y pude ver lo que les hizo. Lo tenían merecido después de todo. Solo Pascuala y el sacerdote amable estaban con vida, arrinconados contra una de las paredes. El resto estaba desmembrado. Los cardenales ni siquiera conservaban la cabeza. Les preguntó a los sobrevivientes:
Pascuala, ¿sabes quién soy? La mulata contestó: eres Huecubú, y se arrodilló ante nosotros. Llegando el turno del sacerdote le dijo: Padre Rati, ¿sabes quién soy? El hombre no se arrodilló, le respondió: Sei il diavolo. Mi amado se sacó el sombrero y le ordenó al sacerdote que nos casara en los jardines. Con Pascuala como testigo, en principio se negó. Entonces el fiscal le dijo: escúcheme con atención. Es la primera vez que estoy enamorado. He tenido otras esposas antes tomadas en rituales profanos, es verdad. Y tuve hijos con ellas, pero todos nacieron muertos. He sido condenado, pero nunca se me prohibió amar. Dicen ustedes que todo lo que hago, incluso las calamidades más grandes, es porque Él, que está en los cielos, lo permite. ¿No es así? Entonces quiero que me permita esto: un respiro entre tanto dolor. El sumo sacerdote, titubeando, se excusó diciendo que el sumo pontífice se lo prohibiría, que no podía casarnos. El fiscal lo interrumpió y habló así: no se preocupe por las órdenes del Papa Pío X. Acaba de morir. Pronto elegirán a un sucesor. Es uno de los míos y lo ordenarán como cardenal cuando vuelva a Roma. Siga sin preocuparse. También morirá pronto, en unos 7 años, y ahí lo proclamarán a usted como nuevo Papa de la Iglesia. Tome el nombre de Pío XI. Le aseguro que habrá paz mientras usted se siente en el trono de San Pedro. Paz, ¿no la desea acaso? Voy a terminar la gran guerra que inicié en Sarajevo, si podemos tener al menos un hijo. Hago ante él esta promesa: si me permite que mi hijo nazca vivo, ese mismo día los hombres dejarán los campos de batalla. El sacerdote aceptó y nos casó en una breve ceremonia. Los 2 soldados con las antorchas encendidas regresan y se arrodillan ante nosotros. Todas las construcciones de montes arden y las llamas de enorme altura tapan el sol con un denso humo. Un carruaje negro aparece tirado por 4 caballos de igual color. Pascuala viene con nosotros y al llegar a puerto, dejamos atrás el país en un lujoso barco. Del diario de Mae Terranova, página 154, 11 de noviembre de 1918. Retomo este viejo diario. Estamos felices. Esta mañana nació nuestra hija, sana y hermosa. Mi esposo ha sido amable y paciente. Desde que quedé embarazada, ya no viaja tanto. Me dijo que encontró algo de paz. Promete que criaremos juntos a nuestra pequeña Lilim. Por eso escribo estas letras de despedida. Quiero ahora dedicar todo mi tiempo a mi familia. Solo un pensamiento en forma de pregunta les dejo a quien lo lea. ¿Debería estar condenada mi alma por amar de esta manera? Hasta aquí les he leído mis anotaciones sobre el diario íntimo de la esposa del diablo, hasta la última de ellas realizada por Mae. Sin embargo, hay una más, una terrible, escrita por Pascuala, fechada el mismo fatídico día que inició la Segunda Guerra Mundial. Del diario de Mae Terranova, página 155. Escrito por Pascuala, 1 de septiembre de 1939. Soy Pascuala Martínez.
Dejo constancia en estas páginas y con el permiso y a orden de mi señora, que en vida me lo indicó, para dar testimonio que ayer Mae Terranova y su joven hija Lilim murieron en un accidente. Un camión las embistió frente a la carretera cercana de la casona. Mi señor está devastado, no encontraba consuelo alguno. Las enterró bajo el roble del jardín, donde tanto les gustaba leer a los tres. Se despidió de mí con su cortesía habitual. Me legó las propiedades en un documento y partió rumbo a Alemania. Antes de desvanecerse en el aire, volteó hacia mí y preguntó: ¿por qué el que está en los cielos ha permitido que esto suceda? No soy sabia, pero sí lo suficientemente vieja como para atreverme a hacer una última reflexión que aquí anoto. Amén sobre todas las cosas. Si el diablo pudo hacer feliz un tiempo, imaginen lo que el amor puede hacer con nosotros. Yo soy el documentalista y esto fue el diario íntimo de la esposa del diablo.